Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este domingo después de una semana lluviosa. 7 días de la semana cayendo agua. Porque hay que decir los 7 días, porque usted cree que porque no cayó por donde usted vive. No cayó en el país. En el país cayó agua la semana entera. La tierra está completamente llena de agua. Como siempre tenemos un contenido interesante que vamos a compartir con ustedes en esta 55 minutos de programa. Buenos días, Raúl. Buenos días, Carmona, buenos días. ¿Cómo está todo? Contento de estar por acá en este domingo en la mañana para llevarle las informaciones que el país ya espera de nosotros. Así es. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Bien, mis amigos, continuamos con su programa Frente al Mundo. Entramos al segmento de las noticias de la semana. Tenemos que en este momento está reunido el Comité Central del PLD para completar a la comisión organizadora de su Congreso, que además de elegir nuevas autoridades, analizará el pésimo desempeño de ese partido en el proceso electoral pasado. Ante el fracaso de la reforma policial, la Policía Nacional continúa usando intercambios de disparos. En los primeros meses de este año, unos 45 presuntos delincuentes fueron asesinados bajo esa modalidad. En el plano internacional tenemos que la ingeniera física Claudia Sheinbaum, electa presidente de México, es la primera mujer que ocupa esa posición después de 213 años de independencia. Sheinbaum logró el voto de 35.500.000 mexicanos, 58.9% frente a 28.5% de Xochitl Gálvez y 10.5% de Jorge Álvarez Maínez. El doctor Leonel Fernández aseguró que el presidente Luis Abinader, más que ganar las elecciones, la compró. Refirió que la mayoría de las encuestas indicaban que más del 50% de los encuestados decían que el país iba por mal camino, por camino equivocado, pero el gobierno utilizó los programas sociales y la compra de dirigentes y alcaldes de la oposición, aseguró el doctor Fernández. El asalto a 2 de los principales bancos del país, Popular y Reserva, indica que la delincuencia está subiendo de nivel, mientras la población espera por la implementación de la reforma policial del gobierno del presidente Luis Abinader. El director de la DGI, Luis Álvarez Veras, informó esta semana que el gobierno pretende realizar una reforma fiscal integral del gasto y los ingresos. Sin embargo, sugirió a los técnicos y expertos esperar que el presidente Luis Abinader envíe el proyecto al Congreso Nacional. Continuamos, Raúl, con las informaciones. Continuando con noticias de interés para la República Dominicana, suspenden por un año al pelotero dominicano José Rodríguez de Filadelfia por realizar apuestas, lo que está prohibido a los jugadores. La misma sanción fue aplicada a 2 prospectos de San Diego y Arizona. También el béisbol de Grandes Ligas suspendió de por vida al infielder venezolano de los Padres de San Diego, Tucupita Marcano. Varios de los senadores electos del PRM manifestaron
que no renunciarán al programa social denominado Barrilito. Las posiciones de estos legisladores surgen en el momento en que se habla de una reforma fiscal integral que mejore la calidad del gasto. Algunas de las compañías telefónicas se adelantaron a la reforma fiscal anunciada por el gobierno y aplicaron un aumento de un 5% a las tarifas de servicio por contrato. Esperamos que Indotel en esta ocasión defienda a los usuarios y no a las empresas. Ante la posible llegada a Haití de la misión militar de Kenia, República Dominicana reforzó las tropas en la frontera, mientras Amnistía Internacional pide respeto a los derechos humanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET propuso un pacto nacional para blindar el desarrollo y sobre la reforma fiscal planteó que la misma debe ser producto de consulta que integre a todos los sectores productivos de la nación. Por otro lado, el matrimonio gay llega a los dominicanos. El productor teatral José Llano y el cirujano plástico Jesús Abreu se casaron recientemente en España, lo que ha generado discusión en los medios de comunicación porque en el país no está permitido la boda entre personas del mismo sexo. Yo quiero aprovechar, Raúl y amigos televidentes, para compartir con ustedes una situación que se está dando en EDESTE, no solamente altas facturaciones, facturas irregulares, sino una situación que para mí es violatorio a lo que es el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Acudí a pagar el servicio y en el momento en que estaba pagando el servicio, una señora estaba reclamando porque le estaban cobrando una factura que ella dice que no ha consumido, una señora humilde, y le están cobrando 6,000 pesos de mensualidad. Como ahí estaba la noticia, la señora estaba alterada y sucedió lo que yo pensaba que podría ocurrir, que la señora se podría poner mala, y así mismo se fue porque ya una persona con unos cuantos años se puso mala la señora. Me puse a grabar e inmediatamente se me acercó una joven de EDESTE y me dio este documento diciendo que no podía grabar y que borrara mi celular. Como ya uno tiene la experiencia periodística, antes que cualquier cosa, por si quería borrar, yo me lo había reenviado a mi WhatsApp para que si había que borrarlo, no lo iban a poder encontrar en el WhatsApp. Pero quise compartir que esta es la noticia que me llama la atención. Compartir con ustedes esta información que tiene de este. Se llama, dice, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este. Descargo de responsabilidad por acciones judiciales. Estimado cliente, le informo a través de este medio que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este no se hace responsable de las demandas o acciones judiciales que otros usuarios de esta empresa eleven ante un tribunal por motivo de las grabaciones audiovisuales que realice a través de su dispositivo electrónico. Les recordamos que las grabaciones de cualquier tipo sin consentimiento de la persona que aparecen en los videos violan el derecho fundamental de la intimidad consagrado en la Constitución de la República Dominicana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También le informamos que esta empresa se descarga de cualquier responsabilidad civil o penal en virtud de lo establecido en el artículo 337-1 del Código Penal Dominicano y las prohibiciones contenidas en la Ley 172-13 sobre protección de datos personales por subir públicamente videos donde aparezcan otros usuarios sin su consentimiento. Además, cualquier atentado que sufra esta oficina comercial por su naturaleza de cobro de servicio, usted será investigado por revelar información del espacio físico. Cualquier perjuicio o daño moral de la imagen que genere algún video realizado por usted en perjuicio de usuario que capte a su alrededor dentro de esta empresa es responsabilidad única y exclusiva
de quien graba, genere o conserve el archivo video en su poder. Afectuosamente, gerencia comercial. Eso evidencia una empresa que no se dirige con una buena gerencia. Porque, ¿dónde está el departamento jurídico de esa institución? ¿Dónde está el departamento de comunicación de esa institución para ver que esto es un atentado a la libertad de prensa? Que eso es un atentado contra la transparencia. Una empresa que tiene que manejarse con transparencia. Pero esto que no lo saben los dominicanos, es una institución. Si tú vas a su oficina central, tiene que dejar el celular, como el celular es un arma en la recesión. Eso no lo tienen desde ahora, eso lo tienen desde el gobierno pasado. Fui en una ocasión después en este gobierno y no me lo quitaron a mí. Y le pregunté a alguien con autoridad para saberlo, que por qué, que antes lo quitaban, que porque me dijo que solo a los periodistas no se lo estaban quitando. Pero que a los ciudadanos comunes y corrientes que entren a la institución les quitan el celular. Eso es una violación. Es un atentado. Un atentado. Sí. Así es, Raúl, para que tú veas cómo anda el país, queriendo poner mordazas y esas cosas por el estilo. Y tanto que se habla de transparencia y tanto que se habla de esas cosas. Así es. Vamos a dejarlo con un pedacito del video que yo pude grabar para que ustedes vean que no estamos inventando nada y que realmente eso pasa, parece a diario, de que la gente se altera porque no es solamente lo que se altera. Así como usted ve que duran 3 días para ir a cubrir una avería, cuando usted va a hacer una reclamación, tiene que dedicar medio día en esa institución para poderlo atender. Adelante, director, con el video corto que tenemos, que pudimos grabar. Hice un reclamo el día 21 de 6,000 pesos que debo, que no le he consumido. Ahora vine y pagué un recibo de que Bórrelo. Esa comunicación que ya le Y está ahora dando por viene- eso. Ustedes vieron ahí el video, que no estamos inventando nada, de la señora alterada por el asunto de la alta facturación y la falta de atención que le hicieron en esa oficina. Vamos con el tema que nos ha colocado producción acá sobre los motoristas, una problemática pendiente de solucionar en el país. Ciertamente, mucho problema con ese sector de los motoristas en República Dominicana y que debe resolverse porque está trayendo muchos inconvenientes al tránsito en la República Dominicana. Yo quiero verlo diferente a como la gente ve los problemas. No hay nada malo que no tenga algo bueno. Y los motoristas, el motor, tiene su cosa positiva. No es todo negativo, como pudiéramos decir. Producción ha detectado unos 6 aspectos positivos de esta problemática. Facilita a las empresas la mensajería eternas, crea empleo, como es el motoconcho, el Uber Motor, en fin, y los propios mensajeros de las empresas, esos son creaciones de empleo. Ahorra combustible, traslado a tu destino más rápido a través de un motor, disminución de los taponamientos, contribuye al desarrollo de los negocios de comida rápida. En fin, son una serie de cosas positivas que son indiscutibles que genera el motor y eso es lo que ha podido hacer su desarrollo. Lo tenemos por separado, por si tú tienes alguna otra positiva para que la veamos las negativas solas. Realidades, por lo menos, de los motoristas de la motocicleta. Y es que en enero del 2024, de este año, la población vehicular del país era de 5.838.510 unidades, pero de esas unidades, 3.298.697 son motoristas. Es decir, un 56.5% de la población vehicular es de motores. Es decir, casi 6 de cada 10
vehículos son de motoristas. Apenas un 18.7% son jipetas y un 11% de automóviles privados. Es decir, que la cantidad de motoristas que tenemos en la calle es enorme. Y si nos vamos a la Ley de Tránsito y Movilidad, que es la 6307, que cuenta con 360 artículos, los motoristas cumplen muy poco de estos artículos. Hay unas disposiciones que si se cumplieran evitarían muchos accidentes, que son las señales de pare, no pase, ceda el paso, doble vía, prohibido girar y siga de frente. Yo creo que de todas esas indicaciones los motoristas cumplen muy pocas de ellas. Así, otras partes negativas que tenemos contribuyen al incremento de la delincuencia. Sí. Los motores son utilizados para los atracos, aumento de los accidentes de tránsito, aportan la mayor cantidad de muertes por accidente, dificulta el tránsito vehicular, lo dificulta porque la gente tiene que manejar defendiéndose de los motoristas en el país. Esa es la situación que tenemos. Aumenta la contaminación sónica. Todos estos motores le sacan los mofles y provocan ruidos enormes, ruidos que están prohibidos en la República Dominicana a través de la ley. Incrementan el gasto de salud en los hospitales traumatológicos. Sí, por los accidentes. Por los accidentes de tránsito. Se ha establecido que por cada motorista que se accidenta, el costo para el Estado a veces ronda el $1.000.000. Sí, entonces esa es una situación que está provocando daño al país. Para que este sector entre en el orden, hay que hacerlo cumplir la ley. Las regulaciones que hay en el tránsito para todo vehículo de motor, y el motor no es la excepción. Por ejemplo, deben de hacerle que tenga licencia de conducir, casco protector para el conductor, casco protector para el pasajero, porque aquí se habla mucho de que la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte, pero cuando el Estado agarra y no hace esa regulación, el pasajero que va detrás del motorista, si pasa un accidente, pierde la vida más rápido, de manera que también debe de tener el casco protector el pasajero. Seguro deben de tener estos motores que son vehículos y deben de tener también matrícula, placa, respetar los semáforos, que no hay forma de que estos conductores respeten la luz roja. No permitir transitar en vía contraria, no permitir transitar por las aceras, luz delantera y trasera para los motores que andan sin nada, solo permitir montar un pasajero, porque aquí tú ves que un motor le montan 3, 4 y 5 personas. Eso no debe de ser permitido porque dificulta el accionar del conductor de ese motor. No permitir montar niños, y esto está prohibido, establecido en la ley de tránsito. Sin embargo, lo permiten, y ahí volvemos al asunto de proteger la vida, un deber del Estado. No permitir calibrar el motor, porque son muchas las personas que han perdido la vida, transeúntes, por esta persona estar calibrando el motor, o accidentes que han provocado a un tercero por el asunto de estar calibrando, que no sé por qué le dicen calibrar, porque es levantarlo de adelante. Calibrar le dicen la gente que es para que corra más, bueno, pero le han puesto eso. No permitir echar carreras en las calles y avenidas de este país, y exigir que el ruido del motor cumpla con los desniveles establecidos por la ley de ruido. No uso del celular mientras conducen, transitar a los niveles de velocidad establecidos para los automóviles. Raúl, producción nos está haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, yo quiero decir que usted debe de tomar su prevención
chequear su corazón a tiempo. ¿Desde cuándo? Desde los 18 años debe de chequear su corazón y desde ahí en adelante hacerlo cada año. Esta es una recomendación de la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, Fundacan, que tiene además su cuenta ahí con un mensaje: ayúdanos a ayudar, de Banreserva, para que usted, si quiere hacer su aporte a esta fundación que está ubicada en la calle Coronel María Lora Fernández, antigua calle Circunvalación número 1 de Los Ríos. Sí, continuamos con el tema tan interesante, tan importante, que es el de los motoristas en la República Dominicana. El colega Carmona establecía una serie de elementos positivos y una serie de elementos negativos, porque es una realidad que necesitamos convivir con ella, y lo que se aplica son que se establezcan las regulaciones necesarias para evitar que todos los días tengamos tantos accidentes en este renglón de la movilidad y del transporte dominicano. El aumento del uso de los motores cada vez es mayor, porque hace 3 o 4 años no teníamos lo que se llama el motor Uber. Hace 3 o 4 años la cantidad de delivery que existían en la calle era mínima. Ya usted se encuentra todos los días con centenares de motoristas como delivery, como motor Uber, y personas que utilizan este medio de transporte para trasladarse a su trabajo. Y eso hace que cada día sean más. Y si no se aplican las regulaciones, si no se hace que se cumplan las normas, las normativas que se exigen, pues eso va a continuar siendo un gran dolor de cabeza para la República Dominicana y para el Estado Dominicano. Tú sabes, Raúl, que eso es responsabilidad del Estado Dominicano, de los gobiernos, porque el problema de los motoristas no es de este gobierno. No. Ha venido en crecimiento, se ha desarrollado más, porque mientras más cara está la gasolina, es un incentivo para el uso del motor. Mientras más tapones tenemos, es un incentivo para el uso del motor. Fíjese que mucha gente utiliza el motoconcho para trasladarse a su trabajo porque llega mucho más rápido. A la gente no le importa que este transporte pone en peligro su vida, más aún cuando el conductor, el pasajero que va detrás del motor, no tiene un casco protector para el momento que haya un accidente. Pero como las autoridades no piden nada de estas cosas, por eso nosotros tenemos ese incremento y ese desorden, esa desorganización en el motor. Para regular eso, bueno, ¿qué habría que hacer? Crear una policía de tránsito más eficiente, más numerosa, en un país donde hay muchos empleos. Retornemos a la época de Harold Herman, su creador, que formó esa institución con jóvenes bachilleres, con formación, le daban un entrenamiento casi militar para poder dirigir con eficiencia esa institución reguladora del tránsito. Y romper con una tradición también que hay en nuestro país, que en otros países no es así. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que tener una policía para una cosa, una policía para esto, una policía para lo otro, mientras la otra policía se hace indiferente ante los problemas? No, el trabajo policial tiene que ser integral, integrar. Si se hace de esa manera, bueno, si se produce una violación de tránsito delante de un policía normal, se hace el requerimiento, se detiene el infractor y se llama a la policía de AMEC y se le entrega para que él sea que verifique si le corresponde una sanción, una multa, como le llamamos nosotros, por esa infracción, y entonces nosotros tendríamos mayor vigilancia, porque nunca la AMEC va a tener hombres suficientes para tener en todos los pueblos y en todas las esquinas. Mientras tanto, ahora lo que tenemos lo están utilizando para sustituir semáforos, para agilizar el tránsito, pero nada de regular, que es la función para la que se creó esa institución. Es un tema que amerita pues que las autoridades le pongan atención, es un tema que amerita que hasta desde el propio
Palacio le pongan atención. No es la atención que se estuvo rumorando el otro día, que dijeron que los motoristas eran una plaga. Es la atención de buscarle solución, haciéndole cumplir todas esas normas, que no entre dentro del desorden, que los motoristas estén dotados de esas herramientas. Incluso yo pienso que hay mucha gente, las mujeres que quieren estar con su cabello bonito, ni se montarían en el motor porque pues, no le van a poner, por no ponerse el casco protector, para señalar uno de los casos. Pero no es posible un motor estar transitando sin placa y sin seguro, sin licencia, y todo eso es responsabilidad del Estado Dominicano. Raúl. Es una realidad. Yo pienso que es como decía ahorita, es cuestión de consecuencias, es cuestión de sanciones y de aplicar la ley que está ahí, pero que no se aplica. Así es. Amigo, continúe con nosotros, no nos cambie para que disfrute el contenido de nuestro programa. Información en tiempo real desde Instagram, @Canal del Sol y @Centro Noticias CN6. Síguenos y conéctate a la multiplataforma de Canal del Sol. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Está con nosotros Ibelice Soroc Ávila, presidente del Colegio de Economistas, primera mujer dominicana que le corresponde presidir ese gremio. Buenos días, Ibelice, bienvenida a su programa Frente al Mundo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sobre todo me agrada que tomen en cuenta el Colegio Dominicano de Economistas, donde yo lo presido para el periodo 2023-2025. En él nosotros estamos haciendo una gestión en el cual prevalezca el pensamiento de todos los economistas dominicanos, en vista de que las instituciones se politizan en gran medida y como gremio estamos haciendo lo posible de que sea un abanico abierto en donde prevalezca la ciencia económica, ¿qué? No los intereses ya partidaristas de intereses privados, públicos, gubernamentales, no, que prevalezca ahí la ciencia. Por lo cual la economía es una ciencia social que tiene que ver con recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Y es lo que hace que nosotros tengamos un Producto Bruto Interno que ha crecido más de 5% por más de 50 años y no se ha verificado ese crecimiento en un bienestar de la población dominicana. Esto se debe sobre todo a que le hemos descuidado mucho a un observatorio del gasto social, de cómo ese gasto social se lleva al más rincón de desarrollo local, de forma que nosotros podamos reestructurar nuestra economía, verla de una forma que se estudie como ha hecho este economista que nos envió ese libro. Agradecemos el mismo, Arturo Martínez Moya, Historia impositiva del pueblo dominicano. Cómo ha ido creciendo de forma que asimismo lo relaciona con los ingresos fiscales. Por lo cual nos faltaría mucho investigar, compartir, llamar a los economistas a que ese gasto social, así como se hace con los ingresos fiscales, veamos cómo se han ido distribuyendo los mismos. La economía es difícil de vincularla de la política porque es una de las ciencias que dirige e incide en el mundo, en los gobernantes, pero incide en los hogares particularmente, en cada hogar. Entonces está siempre vinculada a esa parte, al día a día del gobierno. A propósito de la ciencia y para educar,
que en el país se está hablando mucho de la necesidad de hacer una reforma, pero debemos educar a la gente, porque a la gente le dicen que es una reforma, entonces ahora le dicen reforma fiscal, reforma tributaria. Nos gustaría saber que se le explique qué es, cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria. La reforma fiscal es más amplia, porque el fisco no solo está relacionada con los tributos, es lo que siempre tenemos como un sesgo. Al nosotros, por ejemplo, hablar del crecimiento económico y hablar en este libro muy interesante desde el 1844 al 2012 de los ingresos fiscales, ahí intervienen sobre todo los tributos. En la tributaria está todo lo que se tributa, en la fiscal le incluye el gasto. Entonces, si nosotros nos enfocamos solo en los ingresos y no en qué se ha hecho con esos ingresos, o sea, producimos ingresos, pues vamos a ver cómo se distribuyen. Y es la parte que nos hace falta trabajar. O sea, yo digo lo siguiente, como persona, no como directiva nacional del gremio. Si no se revisa bien el destino de esos ingresos fiscales y los mismos van relacionados y con evidencias de que fueron ejecutados, donde fueron aprobados, nosotros nos vamos a encontrar que hay una pérdida, como ocurre con la energía eléctrica, que se produce bastante, pero no llega la energía 24 horas como siempre lo hemos deseado, porque hay una pérdida en la distribución. En esa distribución tenemos que hacer un trabajo, todos los economistas. Yo hago un llamado para que ese tipo de logística nosotros la enfaticemos bien, porque por ejemplo, de $1 que se recauda, 34 son del ITEVIS. El resto ya vienen a ser del gobierno y hay un 43 que se pierde, que no llega por evasión, por algún tipo de inconveniente. Entonces, tenemos que trabajar más en la logística, en ver cómo salimos de esto diciendo que vamos a hacerlo y cómo lo vemos en hechos al final. Entonces, Y que haya régimen de consecuencia cuando hayan ese tipo como de pérdidas en el eslabón. Sí. Tenemos todo muy escrito. A esa pérdida es la que le llaman evasión. Ajá. Evasión de impuestos. Entre tantos nombres. Y porque nosotros tenemos, nuestra legislación penaliza la evasión. sí, todo aquí está escrito. ¿Y por qué nunca hemos tenido una gente preso o sometido a la justicia Bueno, por ese concepto? hay que darle como a la reforma fiscal un sentido integral, porque está permeando en todos los sectores. O sea, usted escucha desde el más simple ciudadano dominicano que no ha estudiado hablando de reforma fiscal hasta lo más alto. Entonces, de repente, nosotros queremos que se hagan las cosas como uno crea y para eso hay que investigar, hay que ver cómo ha sido la historia en el pasado, cómo lo hacíamos antes, que hasta ahora estamos aquí todavía. O sea, no lo hacíamos tan mal porque no hemos desaparecido. Pero con asuntos de la inteligencia artificial y de todo el modernismo que existe, nosotros podríamos decir que hay que crear un nuevo paradigma en la dinámica de la economía dominicana, aprovechando lo del tema de la reforma fiscal, dado que cada vez que se genere una riqueza, no caigamos en un liberalismo económico, en donde no haya un retroceso, porque ya hubo un neoliberalismo. Entonces tenemos ahora una nueva corriente, vemos lo de Milei en Argentina, vemos lo de otros países, cómo se va tomando uno con más régimen de consecuencia, como el de El Salvador. Entonces hay que crear después del COVID, después que surgió también el Internet, ya la ciencia tiene que actualizarse con la ciencia de los datos, de forma que creemos todos en que se surjan los medios de cómo cada ser humano pueda satisfacer sus necesidades humanas
dentro de un marco de respeto de los derechos humanos. En los últimos 30 años, ¿cuántas reformas hemos tenido nosotros en el país? Hemos tenido varias, igual que la Constitución, que cada vez que hay un interés político del que está de turno, del gobierno que esté de turno, surgen inmediatamente una reforma a la Constitución, una reforma fiscal, pero nunca se han hecho diálogos nacionales. ¿Cuál fue la última reforma que se hizo en el país? Hay varias, depende. La última. La fiscal, Sí. la que nosotros, por ejemplo, hemos tenido, que está todavía dentro de lo del pacto fiscal, que fue la a la que estamos hablando, ahí todos están hablando, porque se ha hecho por parche, no se ha hecho integral. Entonces, si se va haciendo una reforma, por ejemplo, de un impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, esa es una reforma mínima, pero es una reforma. Se hace como por parte, no. Por eso es la importancia de que sea integral, que permee todos los ingresos y cómo van a ir el destino de los mismos, y que ese gasto social vaya relacionado con el desarrollo local. Entonces, de acuerdo a lo que usted plantea, licenciada, y define, en lo que demanda el país, más que una reforma tributaria, entonces una reforma transformación fiscal integral. No, que yo le llamaría ni reforma, sino una transformación económica de la dinámica, de forma que se vea cuáles son las fuentes de ingresos, cuáles son los destinos de los mismos, y nos sintamos todos satisfechos, con transparencia, en un gobierno electrónico en donde tú te evites la burocracia y es donde se vea. Porque si tú sientes que paga impuestos y ve que tiene seguridad social, que tiene salud, que tiene una serie de necesidades que tenemos como seres humanos que satisfacer, a nadie le molestaría pagar impuestos. Pero si tú ves, por ejemplo, que un extranjero tiene tantas excepciones, tantos incentivos, tanta manera de hacer, y tú como dominicano quieres hacer algo, tiene el anticipo, tiene una serie de trabas. O sea, a mí me gustaría también que se revise todo lo que se le ofrece a un inversionista extranjero y lo que se le ofrece a un inversionista dominicano. Dentro de los impuestos que cobra el gobierno dominicano, está el ITEVI, está el impuesto sobre la renta. Sin embargo, se habla que tiene mucha evasión. ¿Cómo se podría corregir esa cosa? Y si corrigiendo la evasión no tenemos que hacer reforma. La reforma, llamándole mejor una transformación del sistema tributario con una política fiscal actualizada que sea coherente con las necesidades de nuestros tiempos, se ha avanzado mucho. O sea, varios gobiernos han estado trabajando con el gobierno electrónico y ahora está haciéndolo con mayor fuerza con la factura electrónica, en donde en cualquier momento que tú en el comercio vas, se registra inmediatamente tu transacción y así se va acumulando. Cuando muchos han ido a declarar los impuestos, hasta se lo han cerrado porque ahí se evidencia la evasión. O sea, si tú reportas a impuesto interno que recibiste X cantidad de ingresos, pero la gente que fue a tu comercio pasando la tarjeta reporta inmediatamente porque hay un cruce. Por eso es la importancia del gobierno electrónico y de la factura electrónica fiscal, que ahora se ha ido trabajando. Superamos también el asunto de los cheques, que se daban muchos cheques, se había un periodo para que tú lo cambiaras, ahora cae inmediatamente, tú haces un cheque y ya se usa más la transferencia. Entonces, todo eso da una velocidad de respuesta. O sea, que el gobierno tiene los mecanismos técnicos ahí para poder colocar controles. Lo único que falta es régimen de consecuencias, que el que haga algo, estilo Singapur, no tan rígido porque allá es muerte. Sí, con tu permiso, Ibelice, vamos a una pausa comercial, regresamos en breve.
Información en tiempo real desde Instagram, @Canal del Sol y @Centro Noticias CN6. Síguenos y conéctate a la multiplataforma de Canal del Sol. Amigos, si tiene la necesidad de ventilar su villa, su casa de veraneo, Otifan, expertos en ventilación industrial, ahí les resuelven el problema. O si usted tiene algún amigo que lo ha llevado en alguna ocasión a su villa y usted ve que necesita mejor ventilación, recomiéndele Otifan, 809-565-6323. Continuamos con nuestra entrevista central. Estamos conversando con la licenciada Belice Soroc, presidenta del Colegio de Economistas Dominicana. Antes de irnos a la pausa, Raúl estaba por hacer una pregunta. Licenciada, varias cosas. El gobierno ha planteado que la reforma fiscal que se plantea, se quiere presentar, vendría a mejorar la situación, las condiciones de vida a los más pobres. Pero todos sabemos que lo que se busca es poder hacerle frente a la gran deuda externa en que se ha vinculado el gobierno y poder entonces tener recursos para invertir en, vamos a decir, inversión de capital y demás. Actualmente la carga, si no mal recuerdo, anda por un 14% y el promedio latinoamericano rondea 20, 21, 22%, hasta 25%. ¿Cuánto aspira el gobierno a captar en esa reforma fiscal? Ellos, aquí hablamos de millones. De una manera, por ejemplo, el decano de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Siriaco, hablaba que se requiere de 18.000 millones para erradicar lo que se encuentran en pobreza extrema. Y se habla de 300 y pico, casi 400 millones para paliar lo del déficit fiscal, que tiene como un 1.5% que tenemos que llenar ese hueco. Entonces, el asunto, vuelvo y reitero, no es la cantidad del dinero, no es la cifra, es la dinámica que debe de cambiar. Por eso el término de reforma particularmente a mí no me agrada bastante, porque es una transformación fiscal en una era digital. Entonces, ¿usted está de acuerdo que se disminuya o se eliminen las exenciones y los gastos fiscales que se tienen a grandes empresas en este país? ¿O cómo usted cree que pudiese hacerse que impacte menos a la clase media y la clase baja? El sector privado, los empresarios, ellos ya han fijado sus posiciones. Ellos quieren estabilidad económica, ellos quieren paz social. Ellos han contribuido en más de un 80% en ese crecimiento económico de una forma u otra. Ahora bien, ellos también están dispuestos a que se haga una transparencia, de acuerdo a las expresiones que dieron en Santiago, en el último encuentro que tuvieron. ¿En qué consistiría esa transparencia? En que de una forma u otra, si usted refleja esos gastos, esas deudas, cuando se incurren esos préstamos, que se le dé como... Nosotros estamos trabajando en el Colegio Dominicano de Economistas con la idea de tener un observatorio, de darle seguimiento a toda la inversión pública y privada, de forma que si usted tiene un Producto Bruto Interno que crece más de un 5% por más de 50 años, entonces, ¿por qué razón tenemos en condiciones a veces paupérrimas algunas áreas donde todavía no hemos sido favorecidos de agua potable, donde todavía tenemos problemas de energía eléctrica, de transporte? Entonces, dentro de tantas problemáticas, si esos ingresos fiscales entran a la hora de darle un destino a los mismos, debe de haber un observatorio, así como hace Participación Ciudadana, que chequea el comportamiento del desarrollo de las elecciones nacionales. Así nosotros como Colegio Dominicano de Economistas tenemos el interés de que a través de las provinciales y de las regionales, donde fueron electas en esta gestión algunas,
no han comenzado a ser tan operativas, pero estamos trabajando en la parte estructural, organizativa. ¿Y cómo se aplicaría ese observatorio? Simple y llanamente, hasta con los mismos medios que aparecen en la página web de cada institución. Usted no tiene ni siquiera ya que tener ya una oficina muy grandiosa, porque es muy grande y muy costosa, ni siquiera tener empleados pagándole, porque si usted como ciudadano forma parte de un gremio y usted hace trabajo voluntario dentro de, porque nosotros no tenemos ingresos todavía que podamos decir que podemos tener una estructura. Estamos precisamente ahora en proceso de que nos asignen recursos, pero es algo peligroso, porque si el gobierno asigna recursos, entonces se va a sentir algunas personas privadas de decir la ciencia como es. Entonces eso es innegociable. En el Colegio Dominicano de Economistas tenemos que hacer enfoque que no tengan ese sesgo de lo político. Lo político es importante, porque se produce y se distribuye, pero una política fundamentada en la ciencia. La gente se pregunta cómo es posible, cómo se explica que si nosotros tenemos un crecimiento constante, ¿cómo se produce entonces también un déficit fiscal? Siempre tenemos déficit fiscal. Eso ocurre precisamente porque hay un gasto público mayor que los ingresos y que esos ingresos que nosotros tenemos, el Producto Bruto Interno tiene dos maneras de calcularlo, que es el indicador por excelencia para uno hablar del comportamiento económico y compararlo con otros países. En ese aspecto, nosotros tenemos el consumo más esa inversión está sobre todo pública y privada, la privada, nacional y extranjera. La mayoría de los ingresos que genera el país del producto, de la fuerza de trabajo, del terreno, del uso de los recursos dominicanos que están radicados aquí, se registran en el Producto Bruto Interno. Entonces esos sectores que están dinamizando la economía, turismo, minería, zona franca, otros, ¿en manos de quién están? En manos de extranjeros, la mayoría son. Entonces, estamos haciendo grandes esfuerzos y le hemos dado a ellos muchos incentivos con una fecha, era un periodo, porque no fue de por vida. Entonces, yo no es que, respondiendo a la pregunta, no es que yo esté de acuerdo que se eliminen, sino que se revisen, que si ya cumplieron su periodo de caducidad, porque eso no fue para toda la vida, entonces que ya eso se comience a crear el nuevo mecanismo de que ellos aporten al que se revisen como cuando usted lleva su vehículo a chequeo. Claro, porque le chequean las cosas y si hay que cambiar es que lo cambien. Se cambia para que funcione bien. Porque si ya usted está instalado y se le dio esas facilidades, pues entonces ahora vamos a redefinir las reglas del juego. En este momento crucial de la economía dominicana, licenciada, que el país demanda de sus mejores hombres y mujeres e instituciones, el Colegio Dominicano de Economistas llevará propuesta a la mesa de discusión y negociación como entidad. Sí, estamos creando una comisión en donde tenemos a Miguel Zambén, donde tenemos a economistas muy destacados para que podamos dar como luces dentro de tantas sombras. Una comisión equilibrada, ¿verdad? Que haya de todos los partidos. Que no escuchen lo que quieran escuchar. Estamos haciendo contacto con los del PRM, lo del PUPU, lo del PLD, lo de los partidos minoritarios, aquellos economistas que sentimos que son notables en el sentido del tiempo que le han dedicado a la investigación y a la actualización de los datos, para no ser repetitivo, porque muchos tienden a replicar lo que dice el gobierno, no reconociendo que no es una réplica que tenemos que hacer, es un análisis y aportar una nueva forma de administrar los recursos escasos que tenemos en beneficio de las nuevas situaciones que se nos demandan. Hablando de educar, he escuchado con frecuencia, tanto en el sector empresarial como del propio gobierno y algunos economistas, de que se necesita hacer una reforma equitativa. ¿Qué es eso de una reforma equitativa?
Equitativa no sería la palabra, porque eso es algo utópico, que sea igual para todos. Porque estamos viviendo en un sistema, Lo cual es imposible. estamos viviendo en un sistema que podríamos decir inclusivo, un desarrollo inclusivo, donde entren todos los actores que estamos involucrados, pero todos no vamos a tener los mismos beneficios ni la misma dinámica, porque dependiendo de lo que usted dé, usted recibe. Ya el modelo de la competitividad que yo te tenía que quitar tú para ganar yo, ya ese no está. Ya ahora estamos en un modelo de colaboración, en donde hagamos un diagnóstico de la situación actual y donde tengamos fortalezas y oportunidades, compartirla con aquellos que que necesitan de la misma porque son debilidades y amenazas. ¿Cómo beneficia la reforma a los que menos pueden, a los de abajo, como dice la gente? ¿Cómo lo beneficia? Primero ellos deben de aceptarlo, porque a veces usted le da de todo a alguien y no lo valora. Yo particularmente no estoy de acuerdo con darle nada a nadie, sino hay como una recompensa. Así como me gustan los regímenes de consecuencia, me gustan también las recompensas. O sea, usted quiere una tarjeta por decir algo de solidaridad y usted es una familia que no tiene esto, usted tiene por lo menos que mandar a los muchachos a la escuela, que tengan un buen rendimiento. Si tenemos el 4% para educación, vamos a ver, ¿ustedes quieren aumento salarial? Vamos a aumentarme los números en el ranking de PISA. Yo no le voy a aumentar porque ustedes nada más quieren que le aumente. No están haciendo, vamos a ganarse ustedes lo que piden. No están haciendo señas, licenciada, pero me dicen que ustedes van a realizar un congreso próximamente. En un minuto ahí vamos a explicar a la gente en qué va a consistir ese congreso, cuándo se va a producir. Avance, sí, porque estamos ahora en el proceso introductorio del mismo. Ah, sí. Adelante. En él nosotros vamos a tratar de coordinar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya nosotros realizamos el primer Congreso de Economía Dominicana. Este sería la segunda versión. Estaba pautada para la Semana del Economista, que es el Día del Economista Nacional, el 18 de julio, por lo cual tenemos grandes retos y desafíos para hacer los aportes de parte del gremio del Colegio Dominicano de Economistas, por lo cual hago un llamado a todos los economistas que se acerquen, que están en su local en la San Juan Bosco 18 y a través de las redes sociales que la vamos a reactivar de forma que ustedes se sientan que tienen un lugar adecuado en donde podamos generar debates y encuentros. Ahí en ese segundo Congreso de Economía Dominicana hemos designado al licenciado Bienvenido Núñez, un economista que es viceministro en CISARREIR inclusive, profesor también de la UAS, para que coordine con el director Nicolás Jiménez y otras fuerzas vivas de otras universidades y de otros economistas, de otras universidades, no solo es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mismo. En ello es la política fiscal, en la cual se va a ver de diferentes sectores. En estos momentos también la UAS está muy activa con su equipo de investigadores, dando bastante informaciones. Cuando esté mucho más cerca, sí, pues viene por acá para que podamos explicarle más en detalle a la persona sobre lo que será. Se tiene pautado para el aniversario ese congreso de la UAS. Gracias. En octubre. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado esas orientaciones precisamente sobre un tema tan importante como se está hablando ahora, el asunto de la reforma, que impacta a todo el mundo, directa o indirectamente. Vamos a dejarlo con un videíto que tenemos por ahí para que la gente se relaje un poco y se le quite toda esta tensión de si reforma, si impuestos, si no impuestos. Un videíto que tenemos sobre la ingenialidad de estos jóvenes ahora haciendo un diseño con espagueti
Si usted lo ha visto, bueno, no lo disfrutará como yo cuando lo vi la primera vez. Adelante, director. Este chico construyó esta estructura a base de espaguetis para su clase de arquitectura y ahora va a probar su robustez. Comienza posando con cuidado estos bloques de hormigón que, aún siendo pequeños, pesan bastante y la estructura aguanta muy bien, así que empieza a apilar botellas. La estructura sigue aguantando y está sorprendiendo a toda la clase, ya que está hecha simplemente con espaguetis. Como ves, sigue y sigue apilando botellas, y la estructura aguanta sin problema. Viendo que no cae, crean un segundo piso para poner más botellas. Y la estructura sigue aguantando. Sencillamente impresionante, el chico diseñó una estructura fortísima. Suscríbete